Acto seguido, 2 preguntas intercaladas para cada uno, donde van a tener 1 minuto para preguntar y 3 minutos para responder. No hay contrarrespuesta, simplemente pregunta y respuesta. Y para finalizar con 5 minutos de conclusión. Así que ese es el formato. Si hubiera algún error, por ahí me dicen, y si no, pues está correcto. Este es el primer debate de 2 que van a tener Isaac Fuentes y Max Roper Calvo. El próximo, la segunda parte, que es el canon del Nuevo Testamento, es el próximo sábado. Por favor, si me dices a qué horas, Max, el próximo sábado, aquí en Huella Católica. 9 de la noche, hora de Nueva York, 7 de la noche, hora de Nayarit. Bueno, es la misma hora. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en este debate inicia Max Roper Calvo y cierra Roberto Isaac. El del próximo sábado. No, Isaac Fuentes. Ah, sí, perdón. Abre Isaac Fuentes y cierra Max Roper Calvo. Sí, Isaac Fuentes. Lo siento, dije Roberto Isaac. No, es Isaac Fuentes. Muy bien. Entonces, ahí está. Y mañana también tenemos otro debate aquí a la misma hora, Max Roper Calvo. En Huella Católica. No, 8 de la noche, hora de Nueva York. Muy bien, entonces para que estén enterados. Y pues nosotros les pregunto a los dos si están listos. Sí, yo estoy listo. Muy bien. Isaac Fuentes. Listo, perdón, estaba apagado el micrófono. Sí, listo. Muy bien. Entonces yo soy Guillermo Estrada y voy a ser moderador de este debate. ¿Cuánto tiempo quieres que te avise cuando te falte para terminar, Max Roper Calvo? Avísame cuando falte 1 minuto. Max, 1 minuto antes solamente. Sí. ¿Tú prefieres que te avise a tiempo antes de terminar tu tiempo o simplemente te paro? No, sería faltando 5 minutos, por favor. 5 minutos, ok, muy bien. Isaac, 5 minutos antes. Muy bien, bueno, pues es todo. Entonces, vamos a empezar con el minuto de presentación de Max Roper Calvo. Adelante, Max, preséntese. Muy buenas noches, gracias hermano Guillermo Estrada. Le saluda Max Roper Calvo, apologista y predicador católico. Estoy aquí en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y el día de hoy vengo a defender la premisa, que es la premisa que voy a estar defendiendo durante este debate, de que el canon del Antiguo Testamento se lo debemos única y exclusivamente a la Iglesia Católica y que el canon del Antiguo Testamento cristiano debe de tener 46 libros, ni uno más ni uno menos. Esas son las 2 premisas que vengo a defender en este debate. Así que saludos a todos los que en este momento están sintonizando el canal y que todo sea para la gloria de Dios Todopoderoso. Muy bien, ahí estuvo la presentación de Max Roper Calvo. Active su micrófono, Isaac Fuentes, y tiene su minutito para presentarse. Sí, Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad que se me da de estar aquí. Y bueno, yo soy Isaac Fuentes y voy a estar defendiendo la postura de que el canon del Antiguo Testamento pues ya había sido cerrado antes de la Iglesia Católica. Es decir, que no lo definió la Iglesia Católica, vaya, como tal. Ese es el canon hebreo, vaya. Es lo que vengo a defender hoy, el Antiguo Testamento. Muy bien, bueno, ahí estuvo la presentación de ambos. Y vamos a empezar con los 20 minutos de Max Roper Calvo. Active su micrófono, yo voy a desaparecer de pantalla y cuando falte 1 minutito, pues le voy a avisar a Max y aparecer en pantalla. Así que, bueno, Max, tus 20 minutos comienzan a partir de ahora. Comience, Max. Ok, muchas gracias. Un segundito, dame un segundito. Espérate. Sí, ok, espera. Yo te aviso. Yo te doy, no empezar. Cuando sí, empieces, listo. Estoy listo. Dele. Adelante. Empiezo. Bueno, gracias. Formación del canon del Antiguo Testamento. Eso es lo que les voy a hablar. La Biblia no cayó del cielo ya hecha y terminada. Fue producto de un proceso que tomó siglos en completarse y que llegó a su culminación con la formación del canon bíblico. Durante este proceso hubieron libros que fueron aceptados y otros rechazados. Tampoco era como la conocemos hoy en día, un libro compacto y artísticamente encuadernado, pues los diferentes libros que hoy la componen estaban separados en rollos de papiro y pergamino. Antes del Sínodo Romano no existía un consenso entre los cristianos de la iglesia primitiva sobre cuáles libros debían ser considerados y reconocidos como canónicos o inspirados. Lista definitiva.
Por fin el Papa San Dámaso convocó el sínodo en Roma en el año 382 y estableció la lista definitiva y oficial de los libros sagrados del Antiguo Testamento. La Iglesia recopiló, reunió, canonizó y le dio origen a la Biblia. Poco después, el Tercer Concilio de Cartago en agosto del año 393 y el Concilio de Cartago en octubre del año 397 aceptaron y ratificaron las decisiones del Sínodo Romano con relación al canon definitivo de la Biblia. Después, o mejor dicho, desde entonces el canon bíblico quedó cerrado para siempre y fue aceptado por toda la Iglesia. De hecho, tenemos un documento del Papa Inocencio I del año 405, en que se recomienda a Expurio, obispo de Tolosa, hoy Francia, el canon que poco antes había sido aprobado. Ahora bien, el primer canon de la Biblia, propiamente dicho, es el canon de Alejandría, el canon de los 70. Más o menos hacia el año 250 a.C. se reunieron en Alejandría, Egipto, o sea, el rey Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, convocó a 70 ancianos judíos, ¿verdad?, que eran muy versados en la lengua griegas y hebreas. Y él quería completar una colección de libros que él quería para su biblioteca en Alejandría. Entonces, él le dijo a estos ancianos que reunieran todos los libros hebreos y que los tradujeran al griego, que era el idioma dominante en Egipto. Entonces, la Biblia, o mejor dicho, los libros hebreos fueron traducidos al griego en la que se llamó la versión Alejandría de los 70, hecha más o menos el año 250 a.C. y terminada el año 150. Y también en esta colección de libros habían unos libros llamados libros deuterocanónicos que no forman parte de la actual Biblia hebrea. Ahora bien, el primer canon, o mejor dicho, el único canon que conocieron los apóstoles y Jesucristo fue el canon alejandrino, los cuales contienen los libros deuterocanónicos, los 7 libros que los protestantes le quitaron a la Biblia. Primer y segundo libro de Macabeos, el libro de Eclesiástico, libro de Sabidurías, Tobit, Judith y Baruch, y adiciones al libro de Esther y Daniel. Estos libros formaban parte de la versión griega Alejandría de los 70. Ahora, tenemos con nosotros que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles citaron indirectamente los libros deuterocanónicos. Podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 14, dice: porque si ustedes perdonan a otros, el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecados. Esto lo podemos encontrar, el paralelo de esto, en Eclesiástico, capítulo 28, versículo 2. En Marcos, capítulo 14, versículo del 61 al 62, dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús dijo: sí, yo soy. Eso se encuentra en Sabiduría 2, 13. En 1 Corintios 10, 20 dice: lo inmolaron a los demonios y no a Dios. Esto se encuentra en Baruch 4, 7. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29, dice: de no ser así, ¿a qué viene el bautizarse por los muertos si los muertos no resucitan en manera alguna? ¿Por qué bautizarse por ellos? Aquí San Pablo tenía en mente segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 44. En Hebreos capítulo 11, versículo 35 dice: unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una restauración mejor. Los 7 hermanos que fueron torturados. Esto se encuentra en segunda de Macabeos capítulo 7, versículo del 1 al 29. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7 dice: el oro que es probado por el fuego. Esto se encuentra en Sabiduría, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Podemos ver que los libros deuterocanónicos eran citados. Ahora, cuando San Pablo dice que las escrituras, cuando cita el Antiguo Testamento, él usa la versión griega Alejandría de los 70, porque no existía un canon hebreo. Mi oponente, Isa Fuentes, no va a poder demostrarme de que había un canon hebreo en el siglo I de la era cristiana. El canon hebreo se cerró, mejor dicho, a finales del siglo I de la era cristiana. Solo hasta el año 100 para arriba hubo un canon hebreo de las escrituras, en los cuales los hebreos no quisieron incluir los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque eran libros que fueron escritos originalmente en griego. Ellos eran muy nacionalistas y ellos aceptaban solamente escrituras que habían sido escritas en hebreo. Pero no solamente no lo aceptaron por eso, sino que los libros deuterocanónicos fueron escritos poco antes del Nuevo Testamento. Tenían como un aire de cristiano, de cristianismo, olían a cristianismo. Y ellos rechazaban el cristianismo y todos aquellos libros que tuvieran citas, ¿verdad?, asociadas con Cristo, directa o indirectamente. Ahora bien,
Los padres de la iglesia citaron también los deuterocanónicos. Podemos ver San Jerónimo de Estridón fue quien le dio el nombre de Septuaginta, muy importante, al canon griego del Antiguo Testamento. Agustín de Hipona en su carta 82, en el numeral 35, dijo: anhelo la traducción de los 70. La traducción de los 70, cuando San Jerónimo de Estridón, exégeta y erudito, tradujo los libros hebreos por orden del Papa San Dámaso al latín. Y también incluyó también los libros deuterocanónicos. En el año 382 se formó el canon del Antiguo Testamento. El Papa le dio a San Jerónimo la lista de los 46 libros que actualmente componen el Antiguo Testamento, junto con los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Esa fue la primera Biblia propiamente dicha, que fue la Biblia, la Vulgata. La Didaché en el capítulo 5, versículo 2, cita a Sabiduría 7. La Didaché, capítulo 10, versículo 3, cita a Sabiduría 1.4. Clemente de Alejandría cita a Judith y Esther. También cita a Sabiduría y Eclesiástico. Policarpo en la carta a los Filipenses 10, capítulo 10, versículo 2, cita a Tobías, capítulo 4, versículo 11 y capítulo 12, versículo 9. San Ignacio de Antioquía en su carta a los Efesios, capítulo 15, versículo 1, cita a Judith 16.14. San Agustino Mártir en su diálogo contra Trifón, capítulo 71, cita a Daniel 3, que es la edición deuterocanónica, la cual no se encuentra en las Biblias protestantes. San Clemente de Alejandría en su libro Astromata, en el capítulo 2, versículos del 7 a 35, cita los deuterocanónicos. Ahora bien, en las cuevas del Qumran fueron encontrados fragmentos de los libros Eclesiástico y Tobías. Los judíos rabínicos, en particular los saduceos, rechazaban la Septuaginta, principalmente los deuterocanónicos, porque según de Macabeos habla de la resurrección de los muertos. Y debemos recordar que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero no solo esto, los saduceos solamente consideraban como inspirados por Dios el Pentateuco, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Rechazaban los demás libros del Antiguo Testamento, al igual que los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco. Entonces, mi oponente va a tener un problema, o tiene un problema muy grande acá, porque el judaísmo en la época de Cristo estaba dividido sobre qué libros debían ser aceptados como inspirados y cuáles no. La mayoría de los judíos solamente aceptaban el Pentateuco como inspirado. Habían otros judíos como los fariseos que aceptaban también los libros proféticos y algún que otro libro histórico, pero le daban una importancia menor al Pentateuco. Para ellos no tenían la misma validez de inspiración. Entonces, la Biblia, las Sagradas Escrituras, se la debemos única y exclusivamente a la Iglesia Católica. ¿Qué nos decía el padre del protestantismo, Martín Lutero, en su comentario sobre el Evangelio de San Juan? Dijo lo siguiente: estamos obligados a admitir que los papistas tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. Por eso yo no me canso de decir, la Biblia es un libro católico, no protestante. Los protestantes recibieron la Biblia de nosotros. Cuando los protestantes tienen una Biblia en sus manos, tienen un libro católico, porque la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. Antes del año 382 no existía la Biblia. Ahora, los libros que componen la Biblia existían, pero no estaban compactos así, como están ahora, reunidos en un solo volumen. Estaban dispersos por diferentes partes del mundo cristiano, y algunos cristianos aceptaban unos libros y otros aceptaban otros. No había un consenso general sobre cuáles libros debían ser aceptados o no, y eso ocurrió solamente hasta el año 382, cuando la Iglesia definió el canon del Antiguo Testamento con los actuales 46 libros, de los cuales 7 fueron quitados por los protestantes. Ahora bien, la Iglesia tiene 3 criterios para considerar un libro como canónico. Esto es muy importante. 1, que haya sido escrito por un apóstol o uno de sus discípulos, o puede ser también por un personaje, un patriarca conocido, puede ser Moisés, puede ser David, puede ser Salomón, o puede ser uno de los profetas, que haya sido leído en las catacumbas y que haya sido reconocido en un concilio. Y eso fue precisamente lo que pasó en el año 382. Ahora bien, los judíos tienen una división tripartita de los libros sagrados. Ellos dividen los libros en 24. Y la división es esta: la ley, los profetas y los escritos. El mismo Jesucristo habla de esta división tripartita, pero no da detalles sobre cuáles y cuántos libros conformaban esta división. Mi oponente Isa Fuentes podrá decir, ve Max,
Ya los judíos, ya había un canon hebreo de las escrituras, porque Jesús habla de una división tripartita, pero mi oponente no se fija algo muy importante. Voy a leerle Lucas capítulo 24, versículo 44. Luego les dijo Jesús, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense bien que en la época de Cristo ya había una división tripartita de los de libros sagrados. Pero fíjense en este detalle, que la división tripartita que Jesús da de los libros sagrados no es la misma que tienen actualmente los judíos. Los judíos dividen los libros en la ley, los profetas y los escritos. Mientras que Jesús dice la ley, los profetas y los salmos. Pero entonces, ¿dónde quedaron el libro de Esther? Porque Jesús no menciona el libro de Esther. El libro de Esther, el libro de Esdras, Nehemías, son libros históricos, no son libros didácticos o libros de poesía como el libro de los Salmos. Entonces, se dan cuenta que en el tiempo de Cristo había una división tripartita, pero no era la misma que tienen actualmente los judíos. Por ejemplo, los judíos en su primera división incluyen 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros proféticos son 8 para los judíos actualmente: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel un libro, Primera y Segunda de Reyes un libro, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los 12 profetas menores lo consideran un libro, así que ahí están los 8 libros proféticos. Ahora bien, 11 libros llamados los escritos, que están los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Primera y Segunda de Esdras un libro, que son nuestro Esdras y Nehemías. Primera y Segunda de Crónicas un libro, son 11 libros. Fíjense que Jesucristo habla de la ley, los profetas, pero cuando vamos a la tercera división no dice los escritos, los cuales son 11 libros, sino que menciona un solo libro, los Salmos. Entonces, ¿qué pasó con los Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas? Todavía no forman parte de un canon hebreo de las escrituras, porque el canon hebreo no se había completado. Por eso Jesús, en la división tripartita que hace Jesús de los libros bíblicos, dice la ley, los profetas y los salmos. O sea, deja por fuera Esther, Crónicas, Daniel, Eclesiastés, Lamentaciones, Ruth, Job, porque no podemos decir que cuando Jesús hablaba de los salmos estaba incluyendo los otros libros, porque acuérdense que los salmos son libros didácticos, los salmos, Proverbios, Job, pero lo que es Esdras, Crónicas y Esther son libros históricos, no forman parte de del mismo género literario. Ahora bien, ¿qué nos dice, por ejemplo? Hay algo muy importante, lo que nos dice el escritor protestante F.F. Bruce en su libro El Canon de las Escrituras. Voy a leer algo muy importante, lo que dice el erudito protestante F.F. Bruce, que aquí lo tenemos el libro El Canon de las Escrituras, escrito por el protestante Frederick Bruce, nacido en el año 1910 y muerto en el año 1990. Erudito bíblico, escritor y teólogo protestante, autor de 43 libros, entre ellos El Canon de las Escrituras. Nos dice así lo siguiente: en el libro titulado El Canon de las Escrituras afirma que el canon del Tahad, escuchen, el canon del Tahad judío no se cerró sino hasta fines del siglo I de la era cristiana en Jamnia, página 36. O sea, que este erudito protestante nos está diciendo que no, para la época de Cristo no había un canon hebreo de las Escrituras, sino que este canon hebreo quedó terminado a final del siglo I de la era cristiana. Sigue. Se afirma que todos los libros de la Biblia hebrea están representados en los rollos del Corán, excepto el libro de Esther. El libro de Esther fue el último libro a entrar en el canon hebreo que tienen actualmente los judíos. Quiere decir que en la época de Cristo el libro de Esther todavía no era reconocido como libro canónico. Es comprensible, que los saduceos no aceptaran a Daniel, ya que contiene la afirmación más explícita acerca de la esperanza de la resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento, página 41 del libro El Canon de las Escrituras. O sea que los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Acuérdense la discusión que tuvieron los saduceos con Jesucristo, que Jesús le demostró que los muertos sí resucitaban. El libro de Daniel habla de la resurrección de los muertos. Ellos no aceptaban el libro de Daniel como inspirado. Por lo tanto, no había, ahora los actuales judíos ahora sí aceptan el libro de Daniel, pero en la época de Cristo no lo aceptaban porque los saduceos solo aceptaban el Pentateuco. Entonces no había un canon hebreo de las Escrituras porque no aceptaban el libro de Daniel.
En cuanto a los samaritanos, su Biblia se limitaba al Pentateuco. Había una división dentro del judaísmo en la época de Cristo sobre qué libros debían ser aceptados y cuáles no. Solo aceptaban el Pentateuco, los demás no los aceptaban. No podemos decir con confianza que Jesús y los apóstoles aceptaran Esther, escuche, aceptaran Esther, Eclesiastés o el Cantar de los Cantares como escritura, porque no tenemos evidencia de ello. Mi oponente no va a poder demostrar de que Jesucristo y los apóstoles aceptaban esos libros como libros inspirados, los libros que están en la actual Biblia protestante, que también están en la Biblia católica. No podemos decir con absoluta certeza, por ejemplo, que si Pablo consideraba a Esther o el Cantar de los Cantares como escritura, igual que no podemos decir si aquellos libros pertenecían a la Biblia que Jesús conocía y utilizó. Mi oponente va a decir, no, pero sí eran. Pero usted no puede contradecir un erudito protestante. Exégeta, es un erudito protestante, no es un católico. Citado inclusive por pastores protestantes. El escritor de Hebreos probablemente tenía en mente las historias de mártires de Segunda de Macabeo. Escuche esa fuente, lo que dice su erudito protestante F.F. Bruce. El escritor de Hebreos probablemente tenía en mente las historias de mártires en la historia de mártires de Segunda de los Macabeos, capítulo 6, versículo 18 y en 7 al 41, o de Macabeos, capítulo 5, versículo del 3 al 18, cuando habló de las torturas y otras pruebas que algunos tuvieron que soportar por su fe. Las escrituras hebreas, especialmente en su versión griega, miren, las escrituras hebreas, especialmente en su versión griega, se convirtieron así para la iglesia primitiva en un nuevo libro. Aquí no dice las escrituras escritas en hebreo, en griego, en un nuevo libro, un libro cristiano, un libro concebido en primer lugar para dar testimonio de Jesús. Ahora bien, San Atanasio de Alejandría hace una división de libros. Divide los libros, por ejemplo, San Atanasio clasifica los libros religiosos en 3 categorías, porque hay que muchos dicen, San Atanasio consideraba los libros deuterocanónicos como apócrifos. Mentiras. San Atanasio tenía una división, digamos, una clasificación, podemos decirlo. Los libros canónicos, o sea, los libros que están en el Antiguo Testamento de la Biblia protestante, que también están en la Biblia católica. Segunda división, los libros edificantes. O sea, los libros que nosotros los católicos le llamamos deuterocanónicos, que los protestantes rechazan. Y tercera división, los libros apócrifos. O sea, los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, los cuales los protestantes llaman apócrifos, San Atanasio, si bien es cierto, no los consideraba canónicos, tampoco los consideraba apócrifos. Les puso como título libros edificantes. ¿Por qué? Porque todavía no se había decidido el canon de las escrituras. Rufino de Aquilía, padre de la iglesia, clasifica los libros religiosos en 3 categorías. Primero, libros canónicos. Segundo, libros eclesiásticos. Y tercero, libros apócrifos. Algo muy importante, porque muchos protestantes citan a San Jerónimo. Jerónimo de Estridón denomina apócrifos, escuchen, apócrifos, al segundo grupo de los libros del Antiguo Testamento, según Atanasio, llamados por Rufino y por otros libros eclesiásticos. Pero, escuchen, a veces Jerónimo utilizó la palabra apócrifo en el sentido que lo hizo Atanasio para referirse a aquellos libros de la tercera categoría de los que no son apropiados para la iglesia. O sea, en otras palabras, que la palabra apócrifo en la época de San Jerónimo no siempre la usaba como la usan actualmente los protestantes, apócrifo, desechado, que no es inspirado por Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, haciendo un resumen, porque ya se me acaba el tiempo, mi oponente Isaac Fuentes no va a poder demostrar, porque prácticamente ha sido refutado por el teólogo protestante Frederick Bruce, F.F. Bruce, el cual el mismo testigua de que no había un canon hebreo de las escrituras y que este canon hebreo se concluyó o se cerró a finales del siglo I. Solamente había un canon de las escrituras del Antiguo Testamento y esa era la Septuaginta, en la cual contenía los 7 libros deuterocanónicos que los protestantes le quitaron a la Biblia en el año 1827. Así que con eso termino mi exposición. Adelante, moderador. Muy bien, muchas gracias. 19:56. Ha concluido Max Roper con su exposición. Ahora vamos a escuchar los 20 minutos de exposición de Isaac Fuentes. Active su micrófono, por favor. Listo. Muy bien, muchas gracias. Sí, un segundito. Sí, no hay problema. Me avisas cuando estés listo. Sí.
Saludos a todos. Tenemos 80 personas conectadas. Te manda saludos Betty Valenzuela, Manuel Moreno, Guillermina Orozco. Por aquí anda Francisco Zuc, Marco Lembar, Miguel Cano, saludos. Y bueno, hay 80 personas, algunas también apoyando a Isaac Fuentes. Así que eso es lo que tenemos en el panel. Estamos Listo. totalmente en vivo. Muy bien, ya está listo. Entonces vas a tener 20 minutos a partir de este momento. Adelante, comience. Padre, gracias por la oportunidad que me da de estar aquí en esta noche, Señor. Te ruego que este debate sea de bendición, Señor, para tu honra y gloria. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo guiándome en todo momento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con esta intervención de manera lo más breve y lo más sencilla que se pueda, con la ayuda de Dios. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar las evidencias que demuestran que los libros apócrifos no son inspirados y no son canónicos. Quiero empezar por ese lado. En primer lugar, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que es el libro de Tobías y otros libros que tengo por aquí. Las evidencias son, en primer lugar, fueron elaborados en una fecha tardía que no cuadra con los libros canónicos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Más o menos en el 300 antes de Cristo, aproximadamente. Número 2, contradicen la sana doctrina de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Número 3, contienen herejías y contradicciones. El Señor Jesucristo y los apóstoles nunca los usaron para respaldar sus doctrinas. Algunos dicen que sí, pero no se puede demostrar de manera concreta. Tobías, por ejemplo, contradice la sana doctrina, ya que tiene incongruencias doctrinales, incita a la brujería, a la superstición y el uso de amuletos. Según Tobías, la limosna puede salvar, ¿sí? Tobías 4:10. Contradice la sana doctrina, ya que la salvación es por medio del Señor Jesucristo. San Juan 6:40, San Juan 3:16. Según el libro de Tobías, un ángel puede mentir, Tobías 5:13. ¿Ok? El libro apócrifo de Tobías promueve la adoración de los ángeles, lo cual es idolatría, y prohíbe darle culto solamente a Dios, Mateo 4:10. Eso es en Tobías 11:14. Judith es una novela, en realidad, que se hizo en el siglo II antes de Cristo. Tiene anacronismos, por ejemplo, tiene gobernando a Nabucodonosor como rey de Asiria y no como rey de Babilonia, y lo tiene gobernando desde Nínive, siendo que para la época de Nabucodonosor Nínive ya estaba destruida hace 8 años por Nabopolassar. ¿Ok? Ahora, menciono otros anacronismos. Judith 9:10 enseña cómo pedirle a Dios que te ayude a dar una buena mentira para engañar al enemigo. Macabeos, su propio autor reconoce que no es inspirado, que su libro no es inspirado por Dios. Macabeos 15:37-38. Dice, si la narración ha sido buena y bien dispuesta, eso es lo que yo he deseado. Mas si mediocre e imperfecta, hice lo mejor que pude. Presenta 3 veces la muerte de Antíoco Epifanes de 3 maneras diferentes. Primera de Macabeos 6, segunda de Macabeos 1:3 y primera de Macabeos 9. Segunda de Macabeos 9. Acepta la oración y la ofrenda por los muertos. Contradicción la provisión del Antiguo Testamento al espiritismo en Deuteronomio 18:11. Eso está Macabeos 12:42-43. El suicidio es honorable y la brujería aceptable. Macabeos 14:41-46. ¿Ok? Los libros apócrifos son falsos porque fueron rechazados por Jesús y los apóstoles, ya que nunca los mencionaron de manera explícita y concreta como regla de fe para probar su doctrina. Una cosa es que pueden decir, no, es que mencionaron algo que aparentemente está citado en un libro apócrifo. Tú lo has dicho, aparentemente, pero el punto es que se mencione como regla de fe. Una aparente mención no es suficiente en cuanto a este tema. Fueron rechazados por la Iglesia Católica en el sentido de que no fueron canónicos ni oficiales, sino hasta el Concilio de Trento, entre el Concilio de Florencia y de Trento, y esto en el movimiento de la Contrarreforma, pero realmente... Espera, Roberto Isaac, te paré tu tiempo en 3:38. No sé qué haya pasado ahí con Max. Max Roper Calvo, activa tu micrófono, ¿todo está bien? Está fallando acá. Ya, ahora sí está bien. Ok, acomódate. Un segundito, sí. Es que se me cayó lo estoy poniendo sobre un trípode del celular y se me volcó. Entonces, ahora sí, sí. Se lo voy a acomodar un segundito acá. Beto Aguilar, Marcelo Lemba, ¿tú dices cuándo? ¿Estás listo, Max?
Sí, voy a Muy apagar bien. el micrófono, personalmente. Robert, perdón, y dale con lo mismo. Isaac Fuentes, te paré tu tiempo en 3 minutos con 38 segundos. Puedes continuar. Gracias. Fueron rechazados por la Iglesia Católica como canónicos hasta el siglo XV, más o menos en lo que fue el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento. Sin embargo, aunque fueron añadidos antes, no se consideraron como oficiales sino a esta fecha que acabo de mencionar. Jerónimo incluso se había opuesto de manera inicial a añadirlos en el libro, en la Vulgata Latina que él tradujo, y múltiples llamados padres de la Iglesia, ¿verdad?, no aceptaron estos libros como canónicos inspirados por Dios. No son proféticos, no contienen profecías verdaderas, sino más bien profecía falsa como Baruch, que menciona que el pueblo de Israel estaría 7 generaciones en Babilonia como en cautiverio, cuando en realidad no estuvieron 7 generaciones, sino que solamente estuvieron una sola generación, lo cual Baruch contradice el libro canónico de Jeremías, lo cual demuestra que no es inspirado por Dios porque contradice a la sana doctrina y contradice a los libros canónicos. Fueron rechazados por la mayoría de los padres de la iglesia, como ya se mencionó. Hasta Jerónimo lo rechazó y la iglesia católica no los hizo oficiales hasta 1546. Entonces, estas evidencias demuestran la clara falsedad de los libros apócrifos, los cuales están llenos de incongruencias, de falsa doctrina, incluso de paganismo. Pero lo más importante es que no tienen un sustento claro en la historia de la era cristiana en cuanto a la era de Cristo y los apóstoles, de que los hayan usado como regla de fe. Eso no se puede comprobar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Ok, vamos ahora con lo que es el tema que nos ocupa. En primer lugar, muchos mencionan que el canon del Antiguo Testamento, en este caso el canon hebreo, no existía sino hasta que llegó la Iglesia Católica y el supuesto concilio de Jamnia y todo eso. Bueno, en primer lugar, las Sagradas Escrituras nos dan fe de que la guardia y custodia de la palabra de Dios la tiene el pueblo de Israel. Eso está en Romanos capítulo 3, donde dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Algunos podrán argumentar, ok, sin embargo, el pueblo de Israel no aceptó a Cristo, por tanto, ¿por qué deberíamos de aceptar su canon? Bueno, les recuerdo que dice en Romanos 3:4, pues que si algunos de ellos fueron incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera, porque todos los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres para escribirlo, ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo y nada tiene que ver si aceptaron a Cristo o si no lo aceptaron. Josefo menciona en su carta, dice, porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. Esa es una prueba histórica contundente de que el canon hebreo ya existía antes del supuesto concilio de Jamnia, ¿sí? Y aquí empieza a dar toda la información pertinente. Ahora, menciona que hubo otros libros, ¿verdad? Dice que se escribieron en otro periodo, desde el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Dice, los profetas que siguieron a Moisés cumplieron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Dice, los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos de la conducta humana. Esto es verdad desde el tiempo de Artajerjes, rey de Persia, hasta nuestro tiempo. Cada suceso ha sido registrado. Pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que los de la época más temprana. Es decir, que antes del supuesto concilio de Jamnia, ya habían sido rechazados estos libros apócrifos como inspirados y nunca formaron parte, repito, nunca formaron parte del canon, del primer y verdadero canon del Antiguo Testamento. Ahora dice, porque la exacta sucesión de los profetas no fue continuada, pero ¿qué hemos puesto en nuestros propios escritos? Se ve por nuestra conducta, pues aunque han transcurrido tanto tiempo, nadie se ha atrevido a añadirles nada, ni a sustraer nada de ellos, ni a alterar nada. Es decir, que este canon ya estaba cerrado desde mucho tiempo antes. Está completamente comprobado, no solamente por Josefo, también lo menciona, más adelante vamos a ver el testimonio de la patrística también sobre este asunto, pero lo menciona Josefo claramente aquí, el cual es un testigo del siglo I, y hace alusión a que este canon ellos ya lo tenían cerrado antes del supuesto concilio de Jamnia, lo cual demuestra que no es verdad, que no existía el canon hebreo hasta el concilio de Jamnia. No, eso es completamente falso. ¿Ok? Ahora, el Señor Jesucristo hizo alusión a un canon definido y cerrado, un canon que se componía y se compone de los 39 libros que tenemos nosotros y los 22
¿verdad? 22, 24 libros que tiene el pueblo judío, que lo tienen ordenado de manera diferente, y que hay libros que los tienen fusionados, y por esa razón es que parece que son menos, pero en realidad son los mismos libros. Él hace alusión a este canon en Lucas 24:42 para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en la Torá, en los profetas, Nerim, y en los salmos, Ketuvim, escritos. Algunos pueden decir, aquí está diciendo salmos, está mencionando un solo libro. No, los salmos son parte de los Ketuvim. Por tanto, si está haciendo alusión a los salmos, cualquier persona que conoce las raíces hebreas sabe que está haciendo alusión a todos los escritos, a todos los Ketuvim, donde entra Eclesiastés, Esther y todos esos libros. Así que no es necesario dónde lo dice, sino más bien dónde demuestra lo contrario, pero mi oponente no lo va a poder comprobar. También menciona en Mateo 23 la época de los profetas desde Abel hasta Zacarías, mostrando así una clara alusión implícita, por supuesto, a un canon cerrado que inicia desde Génesis y termina en Segunda de Crónicas, ya que el canon hebreo comienza en Génesis y termina en Segunda de Crónicas con la muerte de Zacarías. Eso demuestra que claramente es el único periodo donde había libros proféticos canónicos. Sin embargo, los libros apócrifos se escribieron después de la muerte de Zacarías, por tanto no pueden ser considerados como canónicos porque se interrumpió la sucesión profética, la sucesión de los profetas. Ahora, ¿qué más? También el Señor Jesucristo lo menciona en Lucas 24, 25, 27. Así, entonces le dijo... a insensatos y talos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿sí? 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, es decir, Torá, Nerim, profetas, les declaraba en todas las escrituras, Ketuvim, aquí entran los salmos, Esther, Eclesiastés, etc. Otra vez, Torá, Moisés, profetas, Nerim, le declaraba en todas las Ketuvim, escrituras, ahí entra todo el canon. Entonces Cristo sí está mencionando todo el canon completo del Antiguo Testamento, mucho antes de la Iglesia Católica y mucho antes del supuesto concilio de Jamnia. Ahora, vamos a checarlo acá. También se menciona que la Septuaginta fue el primer canon que existió históricamente. Esto es completa y absolutamente falso, ya que la Septuaginta no fue un canon. La Septuaginta fue solamente una traducción y una recopilación de los libros canónicos, ¿verdad? Además de los libros apócrifos, con el propósito y con fines culturales para que estuviera en la biblioteca de Alejandría por orden del rey Ptolomeo Filadelfio. Pero nunca se hizo con el propósito de que fuera un canon, jamás. La Septuaginta no fue un canon, por tanto es irrelevante si los apócrifos estuvieron en la Septuaginta, porque la Septuaginta no fue ni es un canon, sino una traducción y recopilación con fines culturales. Ahora, la primera Septuaginta que se hizo no tenía todos los libros que tiene ahora, sino que solamente tenía la Torá, los 5 santos libros del profeta Moisés. Por tanto, si realmente la Iglesia Católica se hubiese querido basar en la Septuaginta para hacer su canon del Antiguo Testamento, solamente debería tener 5 libros y no 46 libros. Así que ahí está la contradicción cuando dicen, no, es que nosotros nos basamos en la Septuaginta. Bueno, si te quieres basar en la Septuaginta original, ponle 5 libros y no 46, pero vemos que no lo hicieron, por tanto, queda refutado ese argumento y se ve a leguas su clara contradicción. Segunda de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras como un todo, un canon, Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, toda la escritura que tuvimos, ¿sí? Ahora, el apóstol, bueno, vamos a checar acá en San Juan 10:34, dice, no está escrito en vuestra ley, aquí está la Torá, ¿no? Los 5 libros de Moisés. Dice, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí está hablando de un cúmulo, no solamente de un solo libro, sino de varios libros que ya estaban como un canon, como una regla de fe, como una autoridad. Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, plural, varios libros que ya estaban como un canon de autoridad? Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, canon, ¿sí? Casi en todas sus epístolas, segunda de Pedro 3:16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, ¿sí? Como también las otras escrituras.
¿sí? Varias escrituras, un canon. Esto está también en Mateo 22, Mateo 26 y muchas escrituras más que no puedo mencionar por el tiempo. El Señor Jesucristo y los apóstoles mencionaron la escritura, mencionaron la Torá, Ketuvim, Torá, Neherim, los profetas, la ley y las escrituras. Él puede decir, es que dijo la ley, los profetas y los salmos, sí, pero se le olvida que después dijo, comenzando desde Moisés, Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés, por todos los profetas y todas las escrituras, Ketuvim, ahí entra todo el canon del Antiguo Testamento. Él va a decir, ¿dónde dice? ¿Dónde está la lista literal? No es donde lo dice, sino dónde está la prueba de que no existía el canon. ¿Dónde está la prueba en la Biblia? ¿Cómo él puede probar que lo que Cristo está haciendo aquí, mencionando el orden del canon tripartito, Torá, Neherim y Ketuvim? Cristo lo está mencionando en Lucas 24, 27. Bueno, más bien Lucas lo está mencionando desde Moisés, los profetas y las escrituras, Ketuvim. Así que queda refutado el argumento que tienen mis amigos sobre este tema. Ahora, algunos creyentes también afirmaron que el canon correcto es el que tenía el pueblo judío. Orígenes dice, no se ha de ignorar que los libros testamentarios tal como los han transmitido los hebreos son 22, que para nosotros son 39, ¿verdad? Tantos como el número de letras que hay entre ellos. Es decir, no está mencionando, ni está contando, ni está tomando en cuenta los libros apócrifos como parte del canon. Jerónimo. Así en total llegan a ser 22 los libros de la ley judía, los libros del pueblo judío, perdón. Gracias. La ley judía, es decir, 5 de Moisés, 8 profetas, etcétera, etcétera, dice, para que podamos saber todo lo que no está incluido en debe ser incluido entre los libros apócrifos. Dice, cuando entonces la iglesia lea Judith, Tobías y los libros de Macabeos, pero sin admitirlos entre las escrituras canónicas. Así que también lea estos 2 volúmenes, Sabiduría y Eclesiástico para edificación de la gente, mas no para otorgar autoridad a las doctrinas de la iglesia. Jerónimo no acepta los libros apócrifos como parte del canon del Antiguo Testamento. Esto es muy importante, reconociendo así que este canon judío es el verdadero, es el correcto, y reconociendo que el canon hebreo ya estaba formado antes de un supuesto concilio de Jamnia, que no se puede probar a ciencia cierta su existencia. La Mishnah habla de un concilio hipotético, pero en ese concilio de Jamnia, según las teorías y según la Mishnah y otras fuentes, no fue para sacar los libros apócrifos de un supuesto canon, porque nunca formaron parte del canon, no se puede probar. El concilio de Jamnia, si es que existió, según la Mishnah judía, fue para determinar, para debatir la inspiración divina de Eclesiastés, Esther y otros libros, Cantar de los Cantares, etc., que ya estaban en el canon, pero al final de cuentas decidieron dejarlos ahí. Así que el concilio de Jamnia no prueba que ya existía, que la Septuaginta fue un canon con los apócrifos y después el pueblo judío, por ser anticristiano, lo sacó. No, eso es completamente falso, no se puede demostrar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Número 2, los libros apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo, ¿sí? Definido antes del supuesto concilio de Jamnia y de la Iglesia Católica. Otra vez Josefo, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que los de la época más temprana, ¿sí? Porque la sucesión de los profetas se rompió. Es decir, que Josefo reconoce que desde mucho antes nunca formaron parte los libros apócrifos del canon hebreo. Ahora, Jerónimo, como ya lo mencionamos, hizo énfasis en que estos libros apócrifos no eran parte del canon. Lo acabamos de leer hace un momento. Cuando entonces la iglesia lea Judith, Tobías y los libros de Macabeos, pero sin admitirlos entre las escrituras canónicas. ¿Sí? Dice, así que también lea estos 2 volúmenes, Sabiduría, Eclesiástico, para edificación de la gente, mas no para otorgar autoridad a las escrituras de la iglesia. Vemos claramente que nunca formaron parte del canon, del primer canon. Ahora, los libros deuterocanónicos, como su nombre lo indica, es un segundo canon. ¿Qué significa? Que nunca formaron parte del primer canon. Porque si hubiesen formado parte del primer canon, no sería un segundo canon, pero son un segundo canon porque no se metieron como canónicos hasta el siglo XV. Entre el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento se metieron como un segundo canon, no como parte del primer canon, lo cual demuestra que nunca formaron parte del verdadero canon del Antiguo Testamento. En el siglo I, la propia Iglesia Católica reconoce que no tenía definido el canon del Antiguo Testamento todavía y que no habían metido
los libros apócrifos. Eso está en la página catholic.net. Número 3, el Señor Jesucristo y sus apóstoles usaron el canon hebreo, no el canon católico. Y no se puede demostrar, es imposible de demostrar que usaron la Septuaginta. Y yo pregunto, si usaron la Septuaginta, ¿cuál versión y cuál traducción usaron? ¿Usaron la primera versión original que tenía solamente los 5 libros de Moisés? ¿O usaron las otras versiones que se terminaron con el segundo rey, verdad? Que se terminaron mucho después, donde se añadieron los demás escritos sagrados y donde se añadieron los apócrifos. No se puede demostrar, es solamente una teoría. Hechos 17, capítulo 1 al 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Claramente aquí vemos que ya había una forma de probar, una regla de fe, un canon definido. No tiene que decirlo, es una evidencia que comprueba los hechos. Hechos 18, 28, Apolos refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras, un cúmulo de escrituras, ¿sí? Que Jesús era el Cristo. Hechos 17, 11, esos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Nunca usaron un canon tardío, un canon posterior. Ellos ya tenían un canon para poder probar su doctrina, para poder refutar las herejías. Ya tenían una forma de tener una autoridad canónica escritural. De lo contrario, nunca lo hubiesen tenido. Si no tenían un canon, entonces, ¿cómo podían usar las escrituras como autoridad si no había un canon? Eso es completamente absurdo. Creo que ya terminó mi tiempo, ¿verdad? 5 segundos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahí estuvo la exposición de Isaac Fuentes. Vamos ahora. Hemos terminado la parte de las exposiciones. Ambos debatientes han tenido sus 20 minutos de exposición cada uno. Ahora vamos a pasar a la etapa de refutación con 10 minutos que va a comenzar Max Roper Calvo. Tenemos a 106 personas aquí conectadas. Saludos a todos y cada uno de los que están conectados. Muy bien, Max, ya desactive su micrófono, Isaac Fuentes. Y bueno, tus 10 minutos, Max, van a comenzar a partir de ahora. Si es que estás listo. ¿Estás listo? Listo. ¿No se escucha? Listo. ¿Me escuchas? ¿Habla? ¿Me escuchas? Perfecto, sí, ya. Muy bien. Okay. Entonces, te doy tiempo a partir de ahora. Comience. Ok, bueno, vamos a refutar las falacias de Isaac Fuentes. Isaac Fuentes, usted dice que Orígenes no habló de los deuterocanónicos. Está completamente refutado, señor. Refutado. Primero y segundo libro de Macabeos. La lista que da Orígenes de los libros inspirados por Dios es de 22, es cierto, la cifra 22. No es la misma que tienen los actuales judíos. Orígenes menciona Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, un solo libro. Primera y segunda de Reyes, un solo libro. Tercera y cuarta de Reyes, un solo libro. Primera y segunda de Crónicas, un solo libro. 1 y 2 de Esdras, un libro. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y la Epístola, un libro. Daniel, Ezequiel, Job, Esther, primera y segunda de Macabeos. Y además Orígenes en su lista no tiene los 12 libros de los profetas menores, no están en la lista de Orígenes. Yo la tengo. Y eso lo confirma el erudito protestante F.F. Bruce. Lo confirma. Así que está refutado al decir, Orígenes no está aceptado los libros apócrifos. Se llaman libros deuterocanónicos, señor. Aceptado 2 de ellos. Primera y segundo Macabeo. Así que ya refutado Isaac Fuentes. Tengo la lista de Orígenes acá. Punto número 1. Dice que los deuterocanónicos traen brujería y superstición y que adoran a los ángeles y por eso no son inspirados. Esa es una mentira y una falacia. Yo he leído los libros deuterocanónicos y no dice absolutamente nada de eso. Puro muñecos de paja, pura mentira. Falso. No trae absolutamente nada de eso. Dice que Judí tiene anacronismos y contradicciones históricas. Le voy a decir una cosa. La Biblia, cuando se dice que la Biblia es palabra de Dios, se refiere a que no tiene contradicciones de carácter moral, doctrinal y espiritual. Sin embargo, si estamos hablando del aspecto histórico y otros aspectos, pueden haber ciertas diferencias o contradicciones. Si usted rechaza el libro de Judí porque, según dice usted, tiene anacronismos o contradicciones históricas, entonces va a tener que rechazar todos los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Judas, Mateo capítulo 27, versículo 5. Dice que Judas, cuando Judas le pagaron las monedas por haber traicionado a Jesús, Judas
cogió ese dinero, las 30 monedas, y el mismo Judas fue a comprar un terreno con esas monedas. Pero, Hechos capítulo 1, versículo 18 dice eso. Ahora, Mateo 27:5 dice que Judas tiró las monedas. Las monedas que le pagaron a Judas por la traición, él las tiró al suelo y se ahorcó. Pero Hechos capítulo 1, versículo 18 dice que el mismo Judas usó esas monedas. Aquí hay un anacronismo, ¿no creéis a Fuentes? Entonces, si usted rechaza el libro de Judith, va a tener que rechazar el libro de Mateo y el libro de Hechos. Mical, hija de Saúl. En primera de Samuel, versículo 21, del 21 al 8, dice que ella tuvo hijos. Mientras que segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice que ella murió sin haber tenido hijos. Ahí tenemos un anacronismo. Entonces, usted va a tener que sacar el libro de Samuel y botarlo a la basura, porque usted dice, el libro de Judith trae inconsistencias. Estos libros protocanónicos también lo tienen, aunque no inconsistencias de carácter moral y doctrinal, porque son palabra de Dios, pero sí de carácter histórico. ¿Se da cuenta? Entonces, usted va a tener que rechazar el libro de Mateo y el libro de Hechos de los Apóstoles, porque dan dos versiones distintas de qué fue lo que hizo Judas con las monedas que le pagaron. ¿Judas compró un terreno con esas monedas o Judas las tiró al suelo y no compró ningún terreno y fue que se ahorcó? Aquí entonces, si usted rechaza el libro de Judith, va a tener que rechazar también el libro de Mateo y Hechos. Así que queda refutado en esto. Dice que Josefo menciona 22 libros, sí, pero Josefo no nos da una lista exacta de los libros que él considera como inspirados por Dios, así que no significa un canon. También Orígenes da una lista de 22 libros, y estoy seguro que no era la misma que daba Josefo, señor Isa Fuente, no es la misma. Le acabo de refutar. Los padres de la iglesia, muchos padres de la iglesia dicen que los libros del Antiguo Testamento eran 22, pero la lista de los padres de la iglesia no concuerdan, porque cada padre de la iglesia tenía su lista de cuáles libros ellos consideran inspirados por Dios. Y no era el mismo canon, porque Orígenes no tiene el mismo canon protestante de 39 libros, porque su Biblia incompleta, su Biblia de Reina Valera incompleta, no tiene los dos libros de los Macabeos, esta Biblia incompleta, mutilada, pero Orígenes incluye el segundo y primer libro de los Macabeos en su lista, así que Orígenes no usa la lista protestante de los libros del Antiguo Testamento y menciona los libros deuterocanónicos. Refutado. Dice que dijo una gran mentira esa fuente. Dice que el canon católico de la Biblia católica se definió en el Concilio de Florencia y después en Trento en 1546. Señor, usted debe estudiar más historia. Lo que hizo la iglesia fue que canonizó los libros. El mismo Concilio de Trento dice, hemos recibido los libros que hemos recibido, los canonizamos. No dice que los libros que hemos definido. El canon del Antiguo Testamento quedó definido por la iglesia en el año 382 en el Sínodo de Roma, ratificado en Hipona en el 393, en el tercer concilio de Cartago en el 397 y en el cuarto concilio de Cartago en el año 419. Fue ratificado en el concilio de Florencia en el concilio de Trento. La iglesia no definió ningún canon en el concilio de Florencia y en el de Trento. Ratificó lo que ya había definido, y el concilio de Trento lo que hizo fue canonizó, lo declaró dogma de fe, no definió el canon, lo declaró dogma de fe. Así que queda refutado y está completamente equivocado. Y volviendo a Josefo, Josefo no menciona la lista específica de cuáles libros él consideraba como inspirados. Solo dice 22, pero ¿cuáles eran esos 22? A lo mejor incluía los libros de los Macabeos y un libro de Tobías. Punto número 7. Dice que Jesús mencionó el canon de los 39 libros falso. ¿En qué parte del Nuevo Testamento Jesús dice los libros inspirados por Dios son 39? El hecho de que Jesús tuviera una lista tripartita de los libros, eso no significa que había un canon. Jesús dice la ley, los escritos y los profetas. Jesús alguna vez dijo cuántos libros formaban parte de los escritos, cuántos libros formaban parte de los profetas, cuántos libros formaban parte de la ley. Jesús solamente habló de la división tripartita, no dijo cuántos libros formaban parte de esas divisiones y cuáles eran esos libros. Jesús ni los apóstoles dan una lista específica de cuántos libros formaban parte de un supuesto canon hebreo y de cuáles eran esos libros. Solamente habla de una división tripartita. Eso no es un canon. ¿Sabe por qué no había un canon? Porque yo se lo dije, los saduceos y los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como inspirados por Dios. Rechazaban los demás libros del Antiguo Testamento, así que no había ningún canon ni que 8 cuartos. Es un invento. La Septuaginta dice, la Septuaginta no fue un canon, sino una recopilación. Falso, mentira. Fue una recopilación y fue un canon. ¿Sabe por qué es un canon? Porque contiene libros que no tienen actualmente el canon hebreo de las escrituras, los libros deuterocanónicos. Si la Septuaginta tuviera solamente los mismos libros que tiene el actual canon hebreo, así podríamos decir que no es un canon nuevo, sino solamente es una traducción. Pero es más que una traducción, es un canon. Y ese canon contenía los libros deuterocanónicos que ustedes le quitaron a la Biblia.
Ahora, dice que había una primera Septuaginta. Y esto yo lo escuché en muchos debates. Señor, no hay ni una primera, ni una segunda, ni una tercera Septuaginta. La Septuaginta es una sola. La Septuaginta se empezó a escribir en el año 250 a.C. y la recopilación de todos estos libros, traducción y recopilación, finalizó en el año 150 a.C. 100 años. Es la misma Septuaginta. No hay una Septuaginta, no hay dos Septuagintas, no hay tres Septuagintas, no hay cuatro. Es la misma Septuaginta, la cual se tardó un siglo en completarse. Así que los libros deuterocanónicos formaban parte de la Septuaginta. Ah, ¿que es que la Septuaginta al principio tenía los 5 libros de Moisés solamente? Pues sí, pues claro que sí. Por eso se llama recopilación, porque se fueron recopilando hasta que se completó la Septuaginta con los libros deuterocanónicos. Así que es una falacia y es algo absurdo decir que debemos de rechazar a los deuterocanónicos, perdón. Gracias. Queremos rechazar a los deuterocanónicos porque fueron escritos poco antes de Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene que ver nada que ver. Dice, Jesús no menciona, ahora bien, Jesús no menciona cuántos libros forman parte de un supuesto canon y cuáles son esos libros y esas fuentes. Usted me tiene que decir en este debate que Jesús o uno de los apóstoles haya dicho 39 libros o 22 libros forman parte del canon hebreo y esta es la lista de libros. Ellos mencionan una división tripartita, pero no dicen cuántos libros formaban parte de cada una de esas divisiones. ¿Acaso ellos lo dicen? 11 libros formaban parte de los escritos, 8 libros formaban parte de los libros proféticos. Ellos no dicen. Así que usted no me puede decir que en esa división tripartita estaban incluidos solamente los 39 libros que hay en su Biblia protestante. Usted no va a poder demostrarme eso con las escrituras, señor. Ahora, ¿qué nos dice el erudito protestante F.F. Bruce? En el libro Canon de las Escrituras, página 96. Con eso lo refuto bien bonito, señor Isafuentes. Dice el erudito protestante F.F. Bruce, en el concilio de Hipona, en el año 393, escuchen, el concilio de Hipona, año 393, estableció los límites, escuche, los límites de los libros canónicos según las líneas aprobadas por San Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del tercer concilio de Cartago, año 397, un concilio provisional. Parece que estos fueron, escuche lo que dice el erudito protestante. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon, una decisión oficial acerca del canon. Erudito protestante F. Bruce lo refuta, así que ha quedado completamente refutado Isaac Fuentes. Así que con esto paso al moderador. Adelante, Guillermo. Muy bien. 9:57. 9:57. Has terminado tu etapa, Max, de 10 minutos de refutación. Desactiva tu micrófono. Gracias, ya lo hiciste. Saludos al padre Mojica, que por aquí anda también. A Luis Ramírez Enrique, saludos. Liliana Ibarra, Rodrigo Guerrero, Elvira Rojas, que viene a apoyar a Isaac Fuentes. Bueno, vamos a pasar ahora a los 10 minutos. Active su micrófono, por favor, Isaac Fuentes. Vamos a pasar a los 10 minutos de refutación del señor Isaac Fuentes. Si estás listo, te doy tiempo. Sí, permítame. Sí, adelante. Y bueno, listo. Tenemos 111 personitas que están mirando ahorita el debate. Así que saludos a todos y cada uno de ustedes en esta noche de lunes, ya en octubre. Saludos a Luis Morocho. Parece que está como Francisco en Facebook, si no me equivoco. Cristiano católico evangélico, en el evangélico. ¿Listo? Muy bien, entonces vas a tener 10 minutitos a partir de ahora. Comience. Bueno, mi amado hermano Max dice que la Iglesia Católica Romana no introdujo, bueno, mejor dicho, él dijo que yo dije que la Iglesia Católica Romana hizo el canon o definió su canon hasta el siglo XV. Yo no dije eso, lo que yo dije es que los libros apócrifos los canonizaron hasta el siglo XV y los metieron como un segundo canon, deuterocanónicos, segundo canon. Por tanto, si son un segundo canon es porque nunca formaron parte del primer canon. Así que queda refutado ese argumento.
Dijo también que la primera Septuaginta contenía los libros apócrifos, o la primera traducción, no, solo contenía 5 libros, también queda refutado. Dice que, ¿dónde dice que son 39 libros? Más bien, ¿dónde dice que no son 39 libros? Es una falacia literalista y un hombre de paja. Él tiene que dar la prueba de que Cristo no mencionó un canon, pero no lo pudo hacer, porque les explicó, comenzando desde Moisés, Torá, profetas, Nerim, escritos, Ketuvim, 22 libros que para nosotros son 39 libros. Los judíos tienen sus escrituras arregladas, organizadas, agrupadas de una manera diferente, pero cuando los cuentas por separado son exactamente 39 libros, así que queda refutado también. Dice que, que Josefo no mencionó la lista exacta del canon, que cuántos libros tenía, se está diciendo 22, pero ¿cuáles son? Pues los que siempre ha tenido Israel. Torá, Nerim, Ketuvim. Si él dice que no, pues que pruebe que Israel ha tenido otros libros, pero no lo va a poder probar porque el propio Josefo descarta los apócrifos cuando dice que los libros que se produjeron cuando se rompió la sucesión profética no fueron aceptados en ese canon, no fueron incluidos en ese canon. Por tanto, es una prueba de que los apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo definido antes, inclusive del Señor Jesucristo. Eso es una prueba irrefutable. Él dice que la Septuaginta es un canon, que no lo diga, que lo pruebes, es una falacia de autoridad. También dijo, así ya está, unas supuestas contradicciones en la Biblia. Parece que estoy escuchando con todo respeto a un ateo y no a un cristiano católico. Pero bueno, no son contradicciones, es información complementaria. Se habla del campo de Judas, pero tienen que entender que hay 2 campos con el mismo nombre, campo de sangre, y se mencionan 2 campos diferentes en la Biblia, hay que saber distinguir uno del otro. Mencionó una supuesta contradicción en la historia de Mical, pero hay que entender que hay 2 mujeres con el mismo nombre en la Biblia. También queda refutado. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dice que los libros apócrifos no contienen herejías. Pues yo no sé, con todo respeto, si los ha leído, como dice mi hermano Max. Déjame checar aquí. Por ejemplo, déjame checarlo. Tobías 4:10 menciona que supuestamente la ofrenda puede salvar. Tobías 4:10 dice, pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da su limosna queda como precioso depósito del Altísimo. Y también menciona que la limosna limpia los pecados. Eso es completamente herético, ya que el que perdona los pecados es Dios y la salvación, que es el perdón de nuestros pecados, solamente viene por la fe en Jesucristo y no por dar limosna. Ahora, ¿qué más mencionó? Mencionó que yo dije que Orígenes no citó los apócrifos. Yo no dije eso, es un hombre de paja. Yo lo que mencioné es que Orígenes mencionó que los judíos tenían su canon cerrado con 22 libros y ahí no entraron los apócrifos. Así que fue una prueba de que el canon hebreo ya estaba cerrado antes del supuesto concilio de Jamnia, que no se puede probar su existencia. Eso también queda refutado. Mencionó también, dice que yo no puedo refutar al erudito, supuesto erudito que él mencionó. Eso es una falacia de autoridad, porque no lo que diga esa persona quiere decir que sea verdad. Se tiene que comprobar, no con lo que otra persona dijo, sino con evidencias contundentes. Dijo que yo no puedo saber más que eruditos. Es una falacia ad hominem, atacar o descalificar al oponente sin demostrar que lo que el oponente está diciendo es falso. Él no está derribando los argumentos, él solamente está descalificando al oponente haciendo una falacia ad hominem. Gloria sea al Señor Jesucristo. También mencionó que, a ver, déjame checar, que Dámaso, no, este no es. Dijo que Cristo mencionó solamente los salmos, pero que ahí no va incluido Esther y Eclesiastés. Bueno, esto es completamente falso, porque si lees en el propio Lucas 24, como 10 versículos o más atrás, en lo que es el versículo 27, dice, comenzando desde Moisés, profetas y todas las escrituras, que en hebreo es Ketuvim.
Y ahí entra Eclesiastés, Esther, etcétera. Así que sí los mencionó, no explícitamente, pero aludió a ellos y mi oponente no pudo refutar eso. Dice también que los padres de la iglesia citaron los libros apócrifos, pero eso no demuestra que la Iglesia Católica definió el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, tampoco demuestra que el canon hebreo no existía antes de la Iglesia Católica, no está probando nada. Él dice también, ¿qué más dijo? Que en el Nuevo Testamento supuestamente mencionaron los libros apócrifos. Eso no se puede probar, eso es una teoría. Normalmente cuando se mencionaba una escritura se mencionaba de manera específica, de manera explícita. Y en el Antiguo Testamento todas las citas, en el Nuevo Testamento todas las citas que aluden al Antiguo Testamento, abajo viene una nota donde viene el libro que están mencionando y ahí no están los apócrifos. Mencionaron Isaías, Jeremías, muchos libros, menos los libros apócrifos. Así que queda refutado también ahí. Dice que los libros apócrifos formaron parte del canon. No, la Septuaginta no fue un canon, fue solamente una traducción y recopilación, no un canon. No se puede probar que formaron parte del canon hebreo, ya que este canon solamente era de 22 libros, que son 39 para nosotros, y el propio Josefo refuta los libros apócrifos antes del supuesto concilio de Jamnia, y repetimos que la Mishnah hace claro que si ese concilio se hubiese llevado a cabo, hubiese sido para debatir la inspiración divina de Eclesiastés, Esther y otros libros, pero no para sacar los libros apócrifos porque nunca formaron parte de ese canon. ¿Ok? Dice que le debemos el Antiguo Testamento a la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que con todo respeto no se les ocurra decir eso en Israel porque creo que podrían apedrearlos. ¿Cómo podemos decir, con todo respeto lo digo, que a mis amados hermanos católicos, que la Iglesia Católica hizo el Antiguo Testamento? No, no lo hizo. El Antiguo Testamento es propiedad de Israel y es el patrimonio del pueblo judío, del pueblo de Israel. Simple y sencillamente por la voluntad de Dios, Dios ha permitido que las cartas de Israel hayan llegado a todos nosotros, pero las cartas del Antiguo Testamento o los libros del Antiguo Testamento realmente le pertenecen a Dios en primer lugar y en segundo lugar a Israel porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. El Antiguo Testamento ya existía antes de la Iglesia Católica. El canon hebreo ya estaba cerrado antes de la Iglesia Católica, antes del Concilio de Jamnia, incluso antes del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, el canon hebreo ya estaba cerrado. Por eso, gracias. Por eso el Señor Jesucristo lo mencionó cuando dijo la ley, los profetas y los salmos. Pero en Lucas 24:27 dice Torá, Moisés, Nerim, profetas y todas las Ketubim, escrituras. Ahí entran los 39 libros que tenemos nosotros y los 22 que tiene el santo pueblo de Israel. Ahora, para terminar rápidamente, como ya mencionamos, el Concilio de Jamnia no se puede probar su existencia. Y como ya se mencionó, pues fueron incluidos como un segundo canon hasta el siglo XV, lo cual demuestra que nunca formaron parte del canon o del primer canon hebreo que ya estaba cerrado antes de la Iglesia Católica. Es muy importante resaltar que la Septuaginta tenía muchos más libros apócrifos que no están en la Biblia Católica, si realmente se basaran en la Septuaginta. Si la Septuaginta fue un canon, como dijo mi amado hermano Roper, ¿por qué es que la Iglesia Católica no tiene la epístola de Jeremías y otros libros apócrifos que están en la Septuaginta, pero no están en la Biblia Católica? Entonces no es un canon, porque si fuera un canon, los libros apócrifos estarían en la Biblia Católica, pero no están ahí porque no son un canon. Dios les bendiga. Muy bien, 19:20. Perdón, 9:20. Me quedé con los 20 de la exposición. Bueno, ahí estuvieron la parte de las exposiciones y refutaciones. Ha terminado esa parte. Ahora vamos a entrar a la etapa de las preguntas. Van a ser 2 preguntas para cada uno, solamente pregunta y respuesta. Así que déjenme apago esto porque va a estar molestando. Muy bien. Aquí sí voy a pedir que tratemos de mantener los micrófonos encendidos para, como son tiempos cortos, para estar más atentos. Igual, va a comenzar preguntando Max Roper Calvo. Así que Max Roper Calvo, ¿estás listo? Saludos a todos. Tenemos 130 personitas conectadas en este momento. Max Roper Calvo, ¿estás listo? Sí, estoy listo.
Escucho un ruido, no sé si soy yo o... No, eres tú. Te escuchas como un eco de tu propia voz. No sé qué pase. Voy a salir. No, la transmisión no se cae. Voy yo a salir. Sí, sí. No, sigue igual. No sé qué esté pasando. A ver, desactiva tu micrófono, Max. Eres tú que tienes un ruido. Sí, Para ver. actívalo. Oh, escucha. Sí, yo lo Eres activé. tú. Tienes un No, ruido. ahorita no se está escuchando. En este instante. Bueno, No. al menos en este instante. Sí, se Sí, ya. escucha un... ¿Se escuchaba? Pero ahorita no. A ver, activa tu micrófono, Isaac. ¿Verdad que se escucha un... ¿Sí Creo que captas? ese micrófono dice. Apágalo. Apágalo, Max. Mira, es el tuyo. Sal y vuelves a entrar. Te esperamos un minutito. A ver si se acomoda. Sal del estudio y vuelves a entrar para que se escuchen bien las preguntas. Sí, bueno, mientras vamos a mandar saluditos aquí a todos los que están conectados. Tenemos 130 personitas y pues están ya aquí con nosotros ya en lo que regresa Max Roper Calvo para ver si se escucha un poco mejor. A ver, ya está aquí. Aquí estoy. A ver, Max. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escuchas bien. Oh, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí ya. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar las preguntas. Va a tener un minuto Max Roper para preguntar. Adelante, Max Roper. Pregunte a Roberto Isaac. Mi pregunta para Roberto es la siguiente. Escucha, Isaac. Isaac. Es la pregunta. Si ustedes dicen que nosotros, los católicos, le agregamos 7 libros a la Biblia, o mejor dicho, al Antiguo Testamento, quiero que me diga por qué las primeras Biblias protestantes tenían los mismos 7 libros que tiene actualmente la Biblia católica desde el año 1569, que aquí tenemos la Biblia del oso, aquí la tenemos, y la Biblia de Cipriano Valera, desde el año 1569 hasta 1827. ¿Por qué tenían los mismos libros que tiene la Biblia católica durante 228 años? Muy bien, bueno, ahí está la pregunta. ¿Entendió la pregunta, Isaac? Sí. Muy bien, tiene 3 minutos para responderla. Adelante. Bueno, simple y sencillamente porque fue un proceso, la reforma fue un proceso que no duró 1 año ni 2 años, y en ese proceso fue cuando se empezaron a discutir todas esas cuestiones y después terminaron por sacar estos libros. Sin embargo, el hecho de que haya algunas versiones que tuvieran todavía esos libros no demuestra que los libros sean canónicos, tampoco demuestra que el canon de la Iglesia Católica sea correcto, ni que la Iglesia Católica definió el canon. Simplemente demuestra que las primeras versiones lo tenían, pero después lo sacaron a la luz de la evidencia de la falta de pruebas de su canonicidad y porque nunca formaron parte del canon hebreo original. Esa es la respuesta. Muy bien, solo tardó 25 segundos su respuesta, tenía 3 minutos. Es correcto, bueno, no hay ningún problema, puede consumir su tiempo antes. Ahora vamos a pasar a la primera pregunta de Isaac para Max Roper Calvo. Tiene 1 minuto para preguntar. Ok. Perdón, ¿ya puedo preguntar? Sí, adelante, pregunte. Bueno, Max, ¿me puedes explicar, o mejor dicho, me puedes comprobar que los libros apócrifos fueron canonizados antes del siglo XV por la Iglesia Católica? Por favor. Muy bien, ahí está la pregunta. Max Roper Calvo, ¿entendió la pregunta? Sí, sí, entendí.
Muy bien, tiene 3 minutos, adelante. Pero voy a poner mi cronómetro. Ok, bueno. Isa Fuentes, usted no entiende lo que es canonizar. Vea, le voy a decir una cosa. La Iglesia Católica aprobó los libros deuterocanónicos. No son libros apócrifos, señor. Son libros deuterocanónicos inspirados por Dios. La Iglesia Católica aprobó estos libros como inspirados en el año 382 después de Cristo. Lo ratificó en el Concilio de Hipona, año 393, en el Tercer Concilio de Cartago, año 397, y en el Cuarto Concilio de Cartago, en el año 419. Ratificado nuevamente en el Concilio de Florencia en el año 1546, en el Concilio de Trento. La iglesia canonizó. Entonces, la pregunta suya es una pregunta falaz, porque yo nunca dije o insinué que la iglesia católica canonizó esos libros antes de 1546. Ahora bien, le voy a decir, pues no sabe lo que significa la palabra canonizar. Canonizar algo significa de que la iglesia lo declara dogma de fe. Lo voy a dar un ejemplo. La Iglesia Católica considera que María intercede por nosotros. Eso solamente puedo decir a manera de comparación. Es doctrina de la Iglesia Católica, María intercede, pero no es un dogma de fe. Un católico puede pensar que María no intercede y no está atentando en contra de la Iglesia Católica. Es doctrina, pero no dogma de fe. Antes del año 1546, la Iglesia había creído por siglos, desde el año 382, de que los 7 libros deuterocanónicos son inspirados, pero no los había canonizado. No solamente esos libros, toda la Biblia completa. O sea, en otras palabras, que del año 382 al año 1546, cualquier católico podía aceptar los deuterocanónicos o rechazarlos. Podía decir, no creo que sea inspirado Macabeos. No, inclusive podría rechazar el libro de Isaías. No creo que el libro de Isaías sea inspirado por Dios, a pesar de que la iglesia lo considera inspirado por Dios, porque ningún libro de la Biblia había sido canonizado antes del año 1546. La iglesia ya creía que eran inspirados, pero la Iglesia Católica no obligaba a ningún católico a creer que esos libros eran inspirados por Dios antes del año 1546. A partir del año 1546, si cualquier persona negaba que un libro deuterocanónico fuera inspirado por Dios, se convertía en un hereje, porque ya había sido dogmatizado. La Iglesia Católica no definió el canon bíblico en el año 1546 en Trento. Lo que hizo la iglesia es declararlos dogma de fe, canonizarlos. Canonizarlos significa declarar dogma de fe. Dogma de fe significa que todo católico está obligado a creerlo. Pero antes de ese año ya la iglesia lo reconocía, pero habían disputas había gente que lo rechazaba, otros los aceptaba. Pero la iglesia terminó esa disputa, es dogma de fe. De ahora en adelante, quien considere que los libros deuterocanónicos o cualquier otro libro de la Biblia no son inspirados es un hereje. Eso es lo que significa canonizar. Por eso usted no entiende lo que es canonizar. Yo se lo acabo de explicar. Pero la Iglesia Católica no los consideró inspirados en el Concilio de Trento, sino desde el año 382. Lo que hizo, repito, en Trento fue canonizarlos. Esa es mi respuesta. Muy bien. 2:57. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta. Ambos ya terminaron su primera pregunta y respondieron la primera pregunta. Vamos a pasar a la segunda pregunta, comenzando con Max Roper, que va a tener 1 minuto para preguntar. Adelante, Max. Ok, la pregunta es la siguiente, señor Isa Fuentes. Un momentito. Sí, la pregunta es la siguiente. Enséñeme, ya que ustedes los protestantes o los evangélicos, mi hermanito Isa Fuentes, ya que ustedes se consideran muy bíblicos y que ustedes se basan en la palabra de Dios y que no admiten tradiciones de los hombres y que las palabras de los hombres, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted en este debate no ha podido demostrarme únicamente con la Biblia que los libros inspirados del Antiguo Testamento son solamente 39? ¿Y por qué ha recurrido a los padres de la iglesia para apoyar sus puntos? Si usted en otro debate me ha dicho que no se le puede creer a los padres de la iglesia porque eran hombres corruptos e imperfectos y que solo se le puede creer a la palabra de Dios. Entonces la pregunta, ¿por qué usted tuvo que recurrir a padres de la iglesia cuando se supone que usted no puede hacer eso porque son hombres imperfectos y los hombres son mentirosos y solamente se le puede creer a la Biblia? ¿Y en qué parte de la Biblia dice que son 39 libros? Esa es la pregunta. Adelante, tiene 3 minutos para responder, Isaac. Bueno, yo nunca dije que la Biblia dice que son 39 libros. Lo que se mencionó aquí es que el Señor Jesucristo menciona la Torá, los Nerim y Ketuvim, que son la ley, los profetas y los escritos, que sabemos que son 22 libros para los judíos y para nosotros son 39. Así que ahí está la prueba de que son 39. La Biblia no dice que son 39, la Biblia demuestra que son 39. Y si mi oponente dice que no, que lo pruebe, pero no lo pudo probar y por eso recurre a ser una falacia literalista y un hombre de paja. Menciona que por qué cito a los padres de la iglesia. Bueno, la sola escritura
no nos prohíbe citar fuentes históricas. Los padres de la Iglesia o la literatura patrística son opiniones teológicas y testimonios históricos, no canónicos. La diferencia con los hermanos católicos, con mis hermanos católicos, es que ellos citan a la patrística o los padres de la Iglesia como una fuente canónica de verdad absoluta, ¿verdad? Porque no son solo escritura, pero nosotros lo citamos como un testimonio histórico, nada más. Esa es la respuesta. Muy bien, 53 segundos para responder. Ahora vamos a pasar a la segunda y última pregunta de Isaac Fuentes para Max Roper Calvo, quien tiene 1 minuto para preguntar. Pregunte, Isaac Fuentes. Sí. Hermano Max, ¿puedes probar que el Señor Jesucristo no citó o hizo alusión a un canon hebreo del Antiguo Testamento ya definido? ¿Puedes probar que él nunca hizo eso, por favor? ¿Entendió la pregunta, Max Roper Calvo? Sí. Muy bien, 3 minutos para responder. Adelante. Es que me da risa. Mira, mi hermanito, con todo respeto, me da risa esa pregunta. Usted es el que tiene que probar que Jesús citó un canon. Jesús no citó ningún canon. ¿Sabe qué es un canon? Un canon es algo ya terminado. Le voy a dar un ejemplo. Por aquí, por donde yo vivo, como unas 11 cuadras donde yo vivo, están construyendo una casa. Apenas hicieron las bases de la casa, las columnas. Ahí no hay una casa. Ahí están construyendo una casa. Están construyendo una casa, pero no hay una casa porque la están construyendo. No, ni siquiera han hecho las paredes, ni las ventanas, ni nada, no existe. Hay una casa en construcción. Entonces, un canon en construcción no es un canon. No es un canon. Un canon es algo ya terminado, definido. Ya, canon. Canon es la lista oficial de los libros inspirados por Dios. Es un canon, una lista ya oficial terminada. En la época de Cristo no había un canon de hebreo de las escrituras. Pues insisto, Jesús habla de una división tripartita de los libros bíblicos. Dice la ley, los profetas y los escritos. Pero Jesús dice los profetas, es cierto. Pero dice cuántos libros formaban parte de esa división, Isa Fuentes. Ahora, suponiendo que para Jesús hubiera ya un canon definido del Antiguo Testamento, ¿usted me puede asegurar que en esos 22 libros hipotéticos de un canon hebreo no estaba incluido el primer y segundo libro de los Macabeos como está incluido en la lista de Orígenes de Alejandría? Porque Orígenes de Alejandría dice que los libros del Antiguo Testamento son 22, lo que usted había dicho hace un rato, pero para su mala suerte Orígenes menciona el primero y segundo de los Macabeos dentro de su lista de los libros que él considera inspirados y omite el libro de Isaías. Entonces, ¿usted me puede asegurar a mí que en esa supuesta lista hipotética de 22 libros definidos, entre comillas, que Jesús tenía del Antiguo Testamento, en esos 22 libros no están incluidos los Macabeos o a lo mejor Tobías? ¿Usted no puede asegurar eso? Entonces, Jesús no habló de un canon, habló de una división. Pero dijo Jesús cuántos libros formaban parte de esas 3 divisiones y cuáles eran esos libros. Porque Rufino de Aquilea menciona 22 libros en su canon. San Gregorio Nacianceno menciona 22 libros. ¿Sabía usted que la lista de los libros del Antiguo Testamento de San Gregorio Nacianceno es distinta a la lista de 22 libros de Orígenes? ¿Sabía usted que la lista de 22 libros de Miletón de Sardes es diferente a la lista de Orígenes de Alejandría? Se dan cuenta que ambos coinciden en que los libros son 22 del Antiguo Testamento, pero no coinciden en los libros. Hay padres de la iglesia que citaban los libros de los Macabeos, hay otros que citaban el libro de Tobías. Hay padres de la iglesia que rechazaban el libro de Esther, no lo mencionaban en su lista. San Atanasio de Alejandría no aceptaba el libro de Esther como inspirado por Dios, no está en la lista de San Atanasio de Alejandría. Así que esa es la respuesta. Muy bien, 2:56. Aquí terminó la etapa de las preguntas. Ambos debatientes han concluido. Y vamos a pasar ahora a la última etapa de este debate con 5 minutos de conclusión para cada uno. Vamos a empezar con Max Roper Calvo, que va a tener 5 minutos para concluir. ¿Estás listo, Max Roper Calvo? 100%. Muy bien. Entonces, vas a tener 5 minutitos a partir de ahora. Adelante, Max.
Bueno, señor Isa Fuentes, usted mismo acaba de entregar este debate. Usted lo dijo. Usted dijo en este debate, usted reconoció que ustedes le quitaron los libros deuterocanónicos a la Biblia. Usted lo dijo. Max, sí, los libros deuterocanónicos estaban en nuestras Biblias, pero se lo tuvimos que sacar. Usted me hizo una palabra, se lo tuvimos que sacar. Ah, entonces no fue la Iglesia Católica la que le agregó libros a la Biblia. Fueron ustedes las que se lo quitaron. Está ahí, está grabado, señor Isa Fuentes. Está grabado, por ejemplo. Aquí está su Biblia, la primera Biblia protestante. Aquí está el libro de Eclesiástico. Mire, ve, lo ve. Eclesiástico. Primer Biblia protestante, año 1569. Usted reconoció en este debate que ustedes le sacaron libros a la Biblia. Usted mismo se dio un pacatazo usted mismo. Entonces, quiere decir que no fue la Iglesia Católica la que le agregó. Fueron ustedes los que se lo quitaron. Oh, qué raro. Ustedes trataron 228 años en darse cuenta que los libros deuterocanónicos no eran inspirados, porque todas las Biblias protestantes tenían los mismos 73 libros que hoy tiene la Biblia católica, desde el año 1569 hasta el año 1827. Y usted dice, se los sacamos porque fue un proceso en el que descubrimos que no eran inspirados. Oh, ustedes se tardaron 228 años en darse cuenta de eso. No, ¿sabe por qué se los sacaron en la Biblia? En el año 1827, porque las sociedades bíblicas de Europa eran financiadas por protestantes millonarios, y como ellos estaban en conflicto con la Iglesia Católica, les pagaron para que sacaran esos libros. 228 años en la Biblia protestante. Y usted mismo reconoció, se lo sacamos a la Biblia, ahí está, pacatazo. Usted mismo reconoció que se lo sacaron. Usted mismo se refutó. Y ya yo le dije que la Iglesia Católica tardó hasta el año Concilio de Trento en canonizar, pero no solamente los libros deuterocanónicos, toda la Biblia completa, todo el Antiguo y Nuevo Testamento. La Iglesia los canonizó en el año 1546, lo que no significa que la Iglesia no los considerara inspirados, los consideraba inspirados desde el año 382. Lo que hizo Trento fue declarar los dogmas de fe. O sea, en otras palabras, que el católico que niegue que uno de esos 73 libros sea inspirado es un hereje. Antes, un católico podría negar que un libro del Nuevo o del Antiguo Testamento era inspirado y no era un hereje, a pesar de que la Iglesia yo lo había aceptado, pero después del año 1546 es un hereje quien niega que cualquiera de los 73 libros es inspirado. Jesús no menciona ningún canon libro, menciona una división tripartita, pero no dice cuántos libros formaban parte de esa división y cuáles no. Y si Jesús consideraba la lista de Orígenes como inspirada por Dios, la lista de 22 libros, que incluye el libro primero y segundo de Macabeos, porque como yo le dije, cada padre de la iglesia tiene su lista de 22 libros, pero los 22 libros de Orígenes no es la misma lista de Miletón de Sardes. No había un consenso en la iglesia primitiva sobre cuáles libros del Antiguo Testamento deberían ser considerados como inspirados y cuáles no. Habla de que el libro de Tobías habla de que es una superstición de que la limosna puede salvar. Le voy a decir una cosa: si el libro de Tobías es supersticioso, entonces Jesucristo es un supersticioso. ¿Sabe qué dice Jesucristo en Lucas capítulo 11 versículo 29-41? Dice: vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro. Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ahí está, mismo Jesucristo manda a hacer buenas obras, a dar limosna. Entonces el libro de Tobías es un libro de brujería, como usted dice, porque habla de la limosna. Entonces Jesucristo es un brujo, y el libro de Lucas tiene que sacarlo de la Biblia y botarlo a la basura, porque también Jesús habla de la limosna, que hay que dar limosna, buenas obras. Queda refutado, señor. En primer lugar, usted dice, hay inconsistencias en el libro de Judith. Bueno, dígame, el libro de Mateo y el libro de Hechos de los Apóstoles, dígame, ¿qué hizo Judas con las 30 monedas que le pagaron por su traición? Dígamelo en este debate. ¿Judas compró un terreno con esas monedas? Hechos capítulo 1. Judas personalmente fue y compró un terreno, porque ahí lo dice Hechos de los Apóstoles. Dice que el mismo Judas cogió esas monedas y él mismo fue, él fue. Pero Mateo dice que Judas no compró un terreno, dice que Judas las tiró al suelo y que los sacerdotes judíos juntaron esas monedas y ellos fueron los que compraron el terreno. Entonces, ¿acaso eso no es una inconsistencia? Entonces, si usted dice que no puede aceptar el libro de Judith porque tiene inconsistencias históricas, entonces tiene que sacar de su vida el libro de Mateo y el libro de Hechos de los Apóstoles. Así de simple, señor, así de simple. Entonces, su propio erudito protestante lo refutó en su libro El Canon de las Escrituras, cuando dijo que no había ningún canon hebreo, sino hasta finales del siglo I, cuando el libro de Esther fue uno de los últimos libros en ser aceptados. Así que ustedes fueron los que sacaron a su Biblia protestante, Reina Valera, los 7 libros de deuterocanónicos. Usted mismo lo dijo, que ustedes se los sacaron. Así que queda refutado, señor Isa Fuentes, por sus propias palabras.
Adelante, moderador. Ya terminó. Muy bien, 4:58. Así que la participación de Max ha quedado concluida. Tenemos 131 personitas aquí conectadas. Saludos a Ana María Casaubón, Juan Maldonado, Santiago Aldana, José Florentino Estrada desde Chihuahua, me parece, que nos acompaña, Francisco Sarabia y otros más que están por ahí también apoyando a Isaac. Así que vamos a pasar con los últimos 5 minutos de conclusión de Isaac Fuentes y ya con esto queda concluido el debate. Adelante, Isaac, tiene sus 5 minutos a partir de ahora, si es que está listo. Sí. Bueno, mi hermano Roper usó la conclusión para refutar, no para concluir, pero no hay problema. Bueno, él dijo que volvió a sacar la falacia de las supuestas contradicciones en la Biblia, que es un argumento, ¿verdad?, que pues he escuchado en los ateos, pero no en un hermano cristiano católico, pero no importa. Mencionó solo a los sacerdotes judíos y Judas, pero se le olvida que hay 2 campos de sangre, 2 terrenos diferentes con el mismo nombre. Entonces, se compró un terreno diferente con el mismo nombre, no hay una contradicción, es una información complementaria. Ahora, mencionó que yo me refuté porque reconocí que le sacamos los libros apócrifos a la Biblia católica o en este caso al canon católico. Nunca hemos negado eso. El debate no es eso. El debate es que mi amado hermano Matt Roper probara que los libros apócrifos formaron parte del primer canon hebreo original y no lo pudo hacer. Él tenía que probar que la Iglesia Católica definió el canon del Antiguo Testamento antes de Cristo, en este caso, perdón, después de Cristo, pero no pudo refutar que ya estaba definido el canon antes incluso del Señor Jesucristo, el canon hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, eso no es el debate. Ahora, no todas las versiones protestantes tenían los apócrifos, solamente algunas versiones, así que es una falacia generalizar todas las versiones por 1 o 2 o 3 que los tenían, eso es una falacia. Así que ahí queda refutado. Dijo que Cristo mencionó dar limosna, sí, pero no dijo que la limosna perdona pecados, otra vez queda refutado. Dice, ¿dónde dice 39? ¿Dónde dice 39 libros? No es donde lo dice, sino donde demuestra que no tenía 39. Si dice profetas, salmos y escrituras, ¿cuántas? Ese canon dividido en 3 actualmente, y no actualmente, sino desde el tiempo de José, fue mucho atrás, está completamente comprobado que siempre fueron esos 22 libros. Los mismos que tenemos nosotros los evangélicos, 39 libros. No tiene que decir que son 39, con que mencione la división es suficiente prueba para saber que son 39. Dice que, ¿qué más dijo? Dijo que supuestamente, otra vez, que la Septuaginta era un canon. No era un canon, era una traducción. Prueba de ello es que los libros apócrifos, otros libros apócrifos como la epístola de Jeremías que tenía y que tiene la Septuaginta, no está en la Biblia católica. Entonces no era un canon, porque si fuera un canon, estarían todos los libros, incluyendo los apócrifos, pero no están. Ahora, para terminar, en cuanto a la carga de la prueba, no sé cuánto tiempo me quede, pero bueno, en cuanto a la carga de la prueba, mi hermano Max tenía que probar... 41. ¿Cuánto? 2:46. Adelante. Ok, él tenía que probar que el canon hebreo no había sido definido antes del supuesto concilio de Jabnia, pero no lo pudo hacer. Tampoco pudo probar la existencia de ese supuesto concilio. Tenía que probar que el Señor Jesucristo y los apóstoles citaron y respaldaron los libros apócrifos como canónicos, pero no lo pudo hacer. Tenía que probar que los libros apócrifos ya habían sido introducidos como canónicos durante el primer siglo y no hasta el siglo XV, pero tampoco lo pudo hacer. Por tanto, quedó probado que la lista correcta es la que tenemos nosotros los cristianos evangélicos y el pueblo de Israel principalmente, 39 libros para nosotros, 22 para ellos. Quedó probado por la palabra de Dios, la historia y la lógica, para la gloria de Dios, que el Antiguo Testamento ya había sido definido antes de la Iglesia Católica y antes de un supuesto concilio de Jabnia, ya que el Señor Jesucristo lo citó y los apóstoles y los discípulos usaron el canon hebreo para probar doctrinas como reglas de fe y como autoridad. Si no fuera autoridad, no puede ser canon, pero si probaron las doctrinas con las escrituras es porque es autoridad, y si es autoridad es porque es un canon. Así que ahí quedó completamente refutado todos esos argumentos, y vuelvo a repetir, el concilio de Jabnia, según la Mishnah judía, fue solamente para debatir la canonicidad del libro de Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares,
pero no para sacar los libros apócrifos, lo que prueba que nunca formaron parte del verdadero canon hebreo. Dios les bendiga. Muy bien, 4:13 y terminó su tiempo. Bueno, ha concluido este debate. Ninguno de los dos ya me menciona absolutamente nada sobre el debate. Ya les voy a dar 2 minutitos para que se despidan, para que saluden a quien quieran, a donde ustedes quieran, que se despidan como quieran. Así que Max Roper Calvo, vas a tener 2 minutitos para despedirte. Adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, en primer lugar, quiero dar gracias a mi Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por permitirme una vez más debatir y defender su palabra. Y hablando de la Santísima Virgen, quiero de paso aprovechar para invitarlos el día de mañana, hermanos de Huella Católica que me están viendo, mañana a las 8 de la noche, hora de Nueva York, voy a estar debatiendo el tema de la perpetua virginidad de María. Mi primer debate con una mujer, porque nunca he debatido con una mujer, así que va a ser la primera vez, va a ser un debate muy emocionante mañana a las 8 de la noche, hora de Nueva York. Están todos cordialmente invitados. Saludos a mi amigo y hermano Isa Fuentes, que ya con ya llevamos, 7 debates al hilo. El próximo sábado va a ser la segunda parte sobre el Nuevo Testamento. Es un buen gusto también debatir contigo, al hermano Guillermo Estrada, por su profesionalismo, por su imparcialidad y neutralidad. Muchísimas gracias, hermano, por darme la mano y por ayudarnos a moderar. Saludos también a José Garro, a Betty Valenzuela, a Francisco Zuc, a Manuel Moreno, a Ana María Casabón, a Lorenzo Arana, a Javier Herrera, a Juan Maldonado, es que son bastantes, Chavo Martínez, Wilmer de León, bueno, no los puedo mencionar todos, Cristiano Católico, Lorenzo Banana, todos los hermanos que me han apoyado también. Un cordial saludo también para ver, Liliana Barra, a David Edu, también a ¿quién más? Bueno, son muchos, mis hermanos católicos que están acá apoyándome. Y ya saben, mañana el debate de la perpetua virginidad de María, y el próximo sábado a las 9 de la noche, hora de Nueva York, 7 de la noche, hora de Nayarit, el canon del Nuevo Testamento, debate que voy a tener también con mi amigo y hermano Isa Fuentes. Y bueno, no me queda nada más que decirles, recuérdense, yo no debato para convencer a mi oponente, no. Yo debato para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. Gracias a ustedes por habernos permitido entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de su canal Huella Católica, y se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York el apologista católico Max Roper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y María Santísima los cuiden y los protejan y los bendigan hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Muy bien. Adelante, Isaac, tiene sus 2 minutitos para despedirse, mandar saludos. Ya sabe que el video se lo puede llevar a su canal, lo puede subir, no hay ningún problema. No, los requisitos ya lo sabe, no títulos burlescos, carátula ni nada. Creo que con usted no ha habido ningún problema en ese sentido, así que pues ya lo sabe, entonces no hay ningún problema. El video va a estar aquí en Huella Católica también, a todos lo pueden mirar, y cada quien que saque sus conclusiones. Adelante, Isaac. Bueno, muchas gracias a Dios primeramente, a mi hermano Max y Guillermo y a todos los que estuvieron en este debate. Les invito a que sigamos adelante con la defensa del Evangelio, y a todos los que me apoyaron aquí, bueno, principalmente a Dios y a su palabra y a mí, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Muy bien, bueno, pues ahí quedó todo. Entonces, pues igual, saludos a todos y cada uno de ustedes. Ya por ahí Max mandó saludos a varios. De mi parte, pues no me queda, como siempre les digo, decir que Dios los bendiga a todos, que pasen muy buena noche y hasta la próxima.